Gracias por venir a la charla que nos va a dar Jorge, para que va a ser la cuarta que se va a dar, no de temas de castillos, sino que ya se han hecho otras cuantas más. La primera que se hizo fue de Alzheimer, la segunda fue de ayuda a la persona mayor, la tercera fue de temas de incendios y ahora la que nos van a dar. Así que espero que les guste y que disfrutemos todos. Gracias. No tengo que decir, aparte de con vecinos de aquí en Pío XII, no voy a hacer efectivamente una trayectoria de mi trabajo sobre la provincia de Ciudad Real. Cuando me comentaron que hiciese más que conferencias, charlas, amistosamente, sin perjuicio de que conforme vaya hablando, que debemos de saber un poco de dónde pisamos el suelo. Va relacionado con la fundación de Ciudad Real. La fundación de Ciudad Real, efectivamente, cuando Alfonso X el Sabio decide fundar la ciudad, tenía que tener un término en el cual, en la época baja y alta media, se llamaba alfort. Un alfort que evidentemente era muy reducido, porque nada más que leer la Carta a Puebla y vemos que su alfort era Albalá, Poblete y Ciruela, no tenía más extensión, debido a que la Orden de Calatrava no vio con buenos ojos la fundación de la ciudad. ¿El por qué? Porque aunque parece mentira y no lo creamos, había un foro de población en Miguelturra. En 1230 Miguelturra ya era una población vamos a llamar población, pero sí un núcleo poblacional de la Orden de Calatrava. Claro, a 2 kilómetros o 3 que llegase la corona y hiciese una ciudad, no lo vio con buenos ojos, evidentemente. Alguien, difícil decir porque no está documentado, quién esa luz verde o esa lucecita en una encrucijada de caminos, vamos a hacer la ciudad. Y esa es la razón de tener poco alfort. De ahí, si os dais cuenta, el eje principal de la ciudad es la calle Calatrava. La calle Calatrava, fraccionada en diferentes topónimos de calles, es, digamos, el núcleo de la fundación de Ciudad Real. Quiere decir con esto que cuando el Pozuelo de Don Gil se confunde con el Pozuelo Seco, que no tiene que ver nada una cosa con la otra, Pozuelo Seco es una leyenda. El Pozuelo de Don Gil está documentado. Cuando se funda ese núcleo poblacional, ya aparece en el 1245 un documento en el cual se le da el topónimo a la aldea del Pozuelo de Don Gil. ¿Qué ocurre? Que ante esa circunstancia tenemos que pensar y retroceder un siglo antes, o un siglo, digamos, en el 11, para darnos cuenta que esta zona era una llanura, era una encrucijada de caminos, aquí no había nada, documentalmente estoy hablando, porque si nos metemos en la leyenda con la aparición de la Virgen del Prado, eso es otro tema. Pero documentalmente era una zona desierta en el cual no tenía ni siquiera, y si pensáis un poco, la mayoría de las poblaciones de España siempre están al lado de un río, un arroyo, mientras que Ciudad Real, lo más cerca, 7 u 8 kilómetros, al arco por un lado, sin cauce, y no digamos por aquí, por la zona del este, en el cual tenemos al Guadiana a 7 kilómetros también. O sea que cuando llegó el momento de la fundación, pues era una zona, por no llamarlo desértica, pero sí un poco fuera de lugar. La Orden de Calatrava, todos sabemos que en el 1158 se funda, con el tema
del famoso castillo de Calatrava la Vieja. Circunstancialmente, y está documentado así, de que los dos castillos que los musulmanes en el siglo IX, en la época califal y posteriormente en los almohades, los dos castillos que se nombran son Caracuel y Calatrava la Vieja. El más antiguo de los dos, parece mentira, pero es Caracuel, ya aparece con el nombre romano Carcubium, mientras que Calatrava la Vieja todavía no aparece el nombre romano, simplemente aparece el musulmán en la época califal y anteriormente con los bereberes como Cala Rabat, pero en la época romana no aparece. Todavía los arqueólogos no han hecho una expedición del tema. Todo va relacionado con la historia de España, donde aparece por la época almoraví, donde aparece la época almohade y después la época cristiana con la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava funda dentro de sus aldeas o de sus términos, como es Vial del Pozo, como es Alarcos, pero Alarcos, tener en cuenta que tenía su jurisdicción. Por eso cuando Alfonso X el Sabio intenta fundar Ciudad Real, dice en una aldea del término de Alarcos, quiere decir que ya tenía su jurisdicción, mientras que Ciudad Real no aparecía documentalmente por ningún sitio. Llega el momento de la fundación, todos tenemos clavado en nuestra mente el año 2255, que es la Carta Puebla. La Carta Puebla se considera como el documento jurídico, pero no la fundación. Y 7 años después, la crónica de Alfonso X el Sabio es cuando dice que, viniendo de la frontera, funda la ciudad. ¿Dónde? En la aldea del Pozuelo de Don Gil. Documentalmente está referido o está expresado de que la aldea de Don Gil ya se nombra en un documento en el 1245 con la visita de su madre, doña Berenguela, y el infante entonces Alfonso X el Sabio, aquí, en el Pozuelo de Don Gil. No olvidemos la fecha que acabo de mencionar anteriormente, en el 1230, que era el pueblo o el fuero poblacional de Miguel Turra. Por eso muchas personas, o yo mismo, o nosotros los medievalistas, cuando llega un momento determinado, dice, bueno, ¿y por qué la puerta a Toledo allí y no más interior o más exterior? Pues por una razón, porque el término que tenía Miguel Turra dentro del fuero poblacional era la vertiente oeste de la atalaya. Todo eso pertenecía a Miguel Turra, pero Albillo actualmente es de Miguel Turra, pues eso era en el siglo XIII también de Miguel Turra. No podían meterse en el territorio de la Orden de Calatrava, tenía que llegar hasta el límite. De ahí que todo este pequeño alfoz, porque era muy reducido, hubo un enfrentamiento, no de lucha de espada, ni tampoco entre cristianos, no, sino sí, como en el concejo de unos y otros, que te metes en mi término, que yo te salgo en el tuyo, y hasta el 1340, con reinando Alfonso XI, no se hace una sentencia firme en el cual el territorio de Ciudad Real pertenece a una población, a un núcleo poblacional, y el territorio de Miguel Turra pertenece a otra. Cuando veamos la imagen se va a ver mejor, pero ya pertenece a otro núcleo poblacional. Circunstancialmente también, que no sabemos por qué, se incorpora Villar del Pozo, se incorpora también Poblete y se incorpora Alarcos ya en el siglo XIII. ¿Y por qué en el siglo XIII? Hay que tener en cuenta
digamos, no suceso histórico, pero sí un pasaje. Aquí hay un problema de repoblación. Digo que hay un problema de repoblación porque cuando después de la nave de Tolosa hay un paréntesis. Todos digo la nave de Tolosa, repito, voy a decir las fechas porque a lo mejor lo recordáis, que es en el 1212, un paréntesis de 5 años, porque no se sabía si los almohades iban a enfrentarse otra vez con la cristiandad, pero afortunadamente no sucedió. Y entonces a partir del 2217 se firma una tregua definitiva entre almohades y cristianos, y esa fecha es referencia para la repoblación de toda esta zona. Digo de toda esta zona, no de la provincia, no de Ciudad Real Término, sino todo el centro, y ya se empieza a repoblar. Hay una fecha clave que es del 1226 a 1238, que hay una seguridad, ya los almohades se quedan en Despeñaperros para abajo, todo el Andalus, parte del Andalus, y ya se empieza a repoblar con tranquilidad. ¿Y qué ocurre? Que con esos años así aparece en la entrevista famosa de la madre de Alfonso X, Fernando III, su hijo, y ya va apareciendo el topónimo de nuestra, por llamarlo de una forma, nuestro nombre o nuestro germen de la ciudad de Ciudad Real, antiguo Villarreal. Decía antes que el eje principal de la ciudad era la calle Calatrava, pero ahí enfocaba muchos caminos. Por ejemplo, la dehesa de Santa María. La dehesa de Santa María había un camino, por llamarlo de una forma, de un segundo o tercer orden, ya pertenecía al término, al alfot de la provincia de Ciudad Real. Puerta Santa María, la actual carretera de Porzuna, baja por la calle de los Infantes, paralelamente sale al camino cristiano que viene desde la Puerta Toledo por la calle Azucena, calle del Olivo, a la Puerta al Parque, y van todos a confluir en esos dos caminos. Ese es digamos, el del segundo orden, porque el del primer orden bajaba por la calle de donde está, delante del Prado, y cogía a desembocar o a confluir en la calle La Feria. La calle La Feria proseguía, calle Postas, a la Puerta al Parque. El paseo principal del parque, cuando andamos y pasamos por allí, ese se conocía por el camino de Sevilla. Venía de Toledo por Calatrava la Vieja hacia Sevilla, y se preguntarán ¿por qué? Pues porque ese camino era el antiguo, que una vez llegada a la encrucijada, digo nombres actuales para que se recuerden, una vez llegada a la encrucijada se bifurcaba. Uno iba hacia el Valle de Alcudia y el otro iba por Corral de Calatrava, Cabezarado, Sabenoja, a la mina de Almadén. Y en el montículo o cerro que se veía eso en confluencia de camino estaba el castillo de Caracuel, o sea que se controlaba. Estratégicamente los castillos siempre estaban en sitios de caminos, vigilando tanto una confluencia como un principal camino. También estaba en los pasos y los badenes de los ríos, como es el de Alarcos, que evidentemente el de Alarcos no aparece documentalmente en ningún sitio hasta la famosa batalla de Alarcos. Hay una leyenda, y repito, leyenda, en el cual Alfonso VI, cuando toma por concubina a la hija de un rey taifa, que es Almotaví, que era el rey taifa de Sevilla, le da como dote y aparece el topónimo de Alarcos. Es leyenda. La verdad que lo registra y al mismo tiempo lo enseña es Menéndez Pidal, un gran profesor, un gran investigador sobre la historia del Cid.
y tenemos que creerle, ¿por qué no? Pero bueno, ya aparece el nombre ahí. Pero documentalmente la batalla del Arco es cuando empieza a aparecer el nombre del Arcos, el castillo, ¿se entiende? ¿Por qué? El vado del Guadiana, a vigilar el Guadiana. Otros castillos de importancia no aparecen pues cuando hay una llanura dominando un territorio amplio, como puede ser, que es una polémica y es otro tema, un poco, que es la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago, la torre del campanario, es una torre de vigilancia, una torre que está en medio de Calatrava la Vieja y de Arcos, y ese camino estaba custodiado por esa torrificación. Luego después entran los cristianos, la modifican, la amplían la iglesia de Santiago y la ensamblan como torre campanario. Pero bueno, ya me desvío, eso es otro tema que prácticamente podemos incluso exponerlo el día de mañana. Me brindo y perdonad para comentarlo, pero bueno, sigamos con el tema este. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Que cuando llega la sentencia de Alfonso, en el reinando Alfonso XI, llega la sentencia en el cual ya queda el término de Ciudad Real y el término de Miguel Turra, para que no haya más enfrentamientos, pues aparece el castillo de Benavente, el castillo, la Torrecilla al lado del Jabalón, vigilando lo que es el río, la Torre Galeana o el Torreón al lado del Guadiana, del río Guadiana, también para perseverar o guardar el río. Y al Arcos, pues no había que decirlo, está adentro Alfonso X el Sabio, con buen criterio y al mismo tiempo con un poco de lo que había sucedido con su abuelo, con Alfonso VIII, con la famosa con la famosa batalla de Arcos, y como era término, no lo tiene como núcleo. La carta dice que pues era un lugar insano, un lugar que no se puede repoblar, con muchas enfermedades, pero en el fondo había otra cuestión. Y todo esto es lo que se puede abarcar, lo que es la jurisdicción dentro del término de Ciudad Real. Ciruela, igual, custodiando el Jabalón. O sea, siempre las fortificaciones de mayor o menor índole, en cuanto al volumen, siempre estaban custodiando un paso natural, un río afluente, un principal camino, siempre protegiendo una situación. Y aquí, el territorio nuestro, lo que he hablado, que es lo que vamos a poner, pues efectivamente, vemos esa composición. Y entonces, a partir de, mientras que vamos poniendo la proyección, iremos comentando y vais a ver las ruinas, y que a veces no son castillos como estamos acostumbrados, residenciales, en el cual es un volumen grande, es un volumen con dependencias, con bodegas, con cárceles. Nosotros, la provincia de Ciudad Real, se puede decir que son fortalezas, no castillos, sino que son fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Pues un reducto en el cual siempre había una guarnición, tanto de las armas musulmanas como las armas cristianas. Depende de quién, en mano de quién estaba. Mientras que ponemos la proyección, iremos comentando. Aparece la fotografía con el número 2, esas son las ruinas del castillo de Ciruela. Como decía, está situado en la carretera ya del Rey hacia la derecha y protege lo que es el Jabalón. Y protege el Jabalón. ¿Qué queda? Pues es una simple, dentro de la base de roca volcánica. Por eso decía antes que el volumen dependía, ¿no? Dentro de la roca volcánica está elevado una pequeña fortaleza o lo que sea, y solamente tenemos esas pequeñas ruinas. Que no sé, Alejandro, ¿cómo se? Para ampliarlo se puede. Desaparece totalmente. Y protegía el Jabalón.
Bueno, esta es la primera fase del castillo de Alarcos. Mariana, de Ciruela, que está en la carretera de la Aldea del Rey, hacia la derecha y muy cerca de lo que es el Jabalón. Quedan esas ruinas en una base volcánicas naturales y sobre ella pues se levanta o se levantaba en la época del siglo XI y XII pues una fortificación en el cual lo que tenemos, esta pequeña Jorge, vestigio. ¿sobre qué altura está? ¿Alrededor de la puebla o por ahí? No, a 3 kilómetros, 3 kilómetros por la carretera de a la derecha. A la derecha, sí. 3 kilómetros a la derecha. Se quedó digamos, de 1217, entre los almohades y los cristianos, ese pacto o esa convivencia de que no se harían más batallas, pues evidentemente todas las poblaciones ya buscaban la llanura, ya buscaban no la altura, pero sí la llanura. Entonces estas viviendas pues son modernas, pero posiblemente casi, pues yo diría casi seguro de que estaban sobre cimientos antiguos. Y esa es la aldea de Ciruela. Pausa inmediata. Aquí se ve en otra perspectiva las ruinas cerca de lo que es el Torreón, o lo que queda son unas pequeñas ruinas El Torreón estaba enclavado como una atalaya, eso yo diría más bien que una atalaya. El Torreón estaba enclavado arriba de la piedra, ¿no? Sí, es como una forma de atalaya que se vigilaba perfectamente la llanura y de paso el Jabalón que está a la vuelta, a la espalda de ellos, en el edificio. Sí, la anterior, la anterior. Después, la siguiente. Bien, ahí. Esto es una primera fase de las excavaciones para que hagáis idea de cómo estaba el frente, digamos, nordeste, que es lo que mirando a la ciudad de Alarcos, una torre pentagonal en el primer término, un lienzo de muralla detrás, luego los contrafuertes en los ángulos laterales y lo que está de verde y con una ya señalización para seguir las excavaciones y que evidentemente ahora ya podéis visitar y os vais a dar cuenta de lo que en la actualidad está y conforme estaba anteriormente. Insisto en que el Castillo de Alarcos no tenía otra misión que custodiar el río Guadiana. No tenía otra función nada más que el vado que venía de Toledo, por eso cuando muchas veces han hablado, cogió la de Villadiego, el rey Alfonso VIII. Villadiego estaba al lado, que no tiene que ver nada la finca con ello, sino que era el otro paso de Toledo, por la zona que era el camino Sancho Rey, la aldea, y salía directamente por Peralvillo al camino de Malagón hacia Toledo. Entonces el castillo aquí que Antonio de Juan era el director de excavación y se lo ha, como entre comillas, merendado bastante bien, pues efectivamente no ha encontrado anteriormente a la época almohade lo que es recto, vasijas, punta de flechas, lanzas. Simplemente ha sido en la época almohade cuando la famosa batalla en el 1195 y anecdóticamente os voy a decir... Jorge, ¿y el yacimiento ibérico que hay abajo? ¿Cómo? El yacimiento que hay abajo. Ibérico. No hablando de... Abajo. Abajo de abajo. Sí, lo que es el Guadiana, ya al lado de la izquierda. El nacimiento de la... Es que la zona este está sin excavar. Y solamente se han visto lo que es una... Hay unos esfuerzos ibéricos. Sí, pero por eso digo que lo que es ibérico al romano, ten en cuenta que el ibérico estamos hablando de 3 y 4 siglos antes de Cristo. Entonces la época romana y visigoda nada. Simplemente que está, sin embargo en Caracuel sí, en Caracuel ha habido de todo. En Caracuel es el punto geográfico
de todo. Mientras que al arco de la época ibérica, esa calle que veis, del siglo III y IV de Cristo, hasta lo que es la época... Lo que dice que no hay nada intermedia. No se encuentra nada. Que como anécdota, que es lo que voy a decir, entonces, cuando la famosa batalla de Arcos, evidentemente los musulmanes vencieron, pero el Corán dice que un quinto del tesoro y un quinto de todo aquello que se consiga en las batallas pasa a obras pías cristianas, pero a beneficios en obras musulmanas. Y la Giralda de Sevilla estaba sin terminar, que era precisamente el alminar, y se terminó, y el Yamú, lo que era la linterna, el último cuerpo, y las famosas bolas, se hizo a raíz de la batalla de Arcos. Quiere decir que donde está el Miguelete estaba la linterna, el último cuerpo de lo que es el alminar, de la mezquita, y las bolas se hizo a raíz de la batalla de Arcos, de haberse llevado todo el botín que habría ahí. Se desconoce. Pero bueno, ese es el que le he dicho. Luego ya pasa. Por favor. Fijaos cómo estaba el castillo en los años 50 y 60. Una joroba. Totalmente una joroba. La carretera que viene de Ciudad Real, que va para Piedrabuena, hacia los pies, y todo lo que es la parte de aquí de la derecha, que es la parte del este, porque tenemos que tener en cuenta que las ciudades siempre se hacían en la vertiente este de los cerros. ¿El por qué? Porque aprovechar la luz solar. Y en la parte oeste luego ya era prácticamente de noche, pero la parte de la zona este donde se hacían las ciudades. ¿Cómo estaba el castillo? Se veían las dos torres, no digamos profundamente, pero sí lateral, un central, y ahora cuando ya la habéis visitado, no, pero la realidad es que estaba así en la época de 1955, 60, hasta que se intervino. Lo que decía, custodiaba el Guadiana con un cauce bajo, porque evidentemente el Guadiana no tiene cauce hasta que no pasa ya la provincia de Extremadura. El Guadiana era un nivel bajísimo de agua. Observar allí el montículo, que es donde como estaba el castillo, y la ermita. Esa perspectiva desde la carretera de Piedrabuena. No tenía otra finalidad nada más que el castillo en la época, repito, almohades, en la época de los almoravides, y también cuando Alfonso VI tiene como concubina a un rey de taifas, que es Almontavid, que era el rey de Taifa de Sevilla, y al cogerla como concubina lo incorpora en su dote, pero con otra finalidad. La importancia empieza a partir del 1195, cuando Alfonso VIII sufre la batalla con los almohades, y luego después, a raíz de ese descalabro, por llamarlo de alguna forma, se hace la famosa cruzada de las Navas de Tolosa. Y como anecdótico también, si os dais cuenta, la famosa batalla de las Navas de Tolosa la reforma a nivel cristiano con todos los reinos: Aragón, Castilla la Nueva, hoy día ya se llama de otra forma, comunidad, pero Castilla la Nueva, con el arzobispo de Narbona, con los cristianos de Nantes, o sea, una cruzada tremenda. ¿Qué sucede? Que los castellanos, o los nobles castellanos, leoneses y gallegos, sobre todo castellanos leoneses, como no se le podía pagar en Meravide, se le abonaba en territorio. De ahí que la duplicidad de nombres o la duplicidad de topónimos, como es por ejemplo Benavente de Zamora, el noble que le ayudó vino aquí a Castilla
con Alfonso VIII en la famosa cruzada, y en vez de pagar en Maravide se le pagó en territorio. De ahí la finca de Benavente y las ruinas que vamos a ver también del castillo. Bolaños también, otro noble que vino a ayudar a Alfonso VIII, y en vez de llamarse Bolaños de tierras de campo, que está en Valladolid, pues se llama Bolaños de Calatrava. O sea, siempre la duplicidad que tenemos aquí, Torralba, otro topónimo, algo así que me viene ligeramente a la mente, ¿no? Que no había que pagar con liquidez, como diríamos ahora, sino que se le daba en territorios. Aquí tenemos la finca actual de Galiana, una torre que siempre ha pasado desapercibida. Es un torreón prácticamente hecho, y llamo torreón como Castilla la Nueva, porque tiene 3 niveles: la parte baja, que es donde estaba, digamos, la obrera, la noble, y la parte alta, pues que tenía pues como reservas. Ahora se verá un perfil, cuando veamos otras diapositivas, se verá un perfil y un alzado de ello. Propiedad actualmente de la Diputación, ha pasado a varias manos, la universidad. El porqué aquí, cerca del castillo de Arajos, Torreón, que tal y conforme estaba situado geográficamente, está cerca de la orilla del Guadiana para custodiar el agua. El valle, lo que es una zona de agricultura y de productos naturales. Cuando en época noble, ya en el siglo XIII, y se pasa en manos cristianas, pues entonces la familia Treviño pues se hace cargo de esta, por llamar finca, de esta zona rural, y en la entrada, donde está entre las enredaderas, pues colocan su escudo de armas. Si aparece, pasa de sí. Aquí, esta perspectiva, la casa Treviño, el solar del Treviño, pues la colocan, que no es que está incorporada como época musulmana, porque es musulmana la torre, tiene las ventanas, lo que es el alfil, con la columnita central cilíndrica, la parte alta, luego después las sujetaciones y las almenas sobre todo, aunque las almenas sí no son cristianas, sino que serían piramidales que son musulmanas. Entonces con 3 plantas, luego se añaden diferentes cuerpos, y la entrada no era esa la principal, la entrada está por detrás, por la parte oeste, digamos que es el sudeste, donde está la cocina, donde hay una escalera. En el lado oeste, hay una escalera interior que se sube a la azotea, a la terraza, pero desde el interior, y luego ya se le va añadiendo pues todo este cuerpo que nada tiene que ver, como se aprecia, con lo que estamos hablando. Esta es otra fortificación, otro torreón que está dentro del término territorial de la provincia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real capital. Aquí se ve con diferentes niveles, el bajo, el principal y luego pues el alto. ¿Qué ocurre? Que allí en el alto, las 2 ventanas y en el principal, pues se tiene lo que es el alfil y lo que es la altera de la Jiménez, que es todo típicamente musulmana, que no es cristiana. Quiere decir que esta torre está ahí, por lo menos en el siglo XII, ya estaba, en el XIII, cuando estaba prácticamente construida. Y aquí tenemos la finca actual de Benavente, que el castillo que vamos, bueno, el castillo no es castillo, las ruinas o los vestigios que vamos a ver, están pendientes de antes de Picón. ¿Cómo? Eso es lo que está antes de Picón. Sí, de la carretera de Piedrabuena y antes de llegar. Y este castillo se incorpora muy tardía, en época muy tardía. ¿Por qué? Porque estaba en el límite y es como un mojón
del límite del territorial o jurisdicción de Ciudad Real. Esto está prácticamente en el límite de Alcolea, Ciudad Real, pero siempre al lado del Guadiana también, o sea que está todo prácticamente protegido o protegiendo al río Guadiana. Estas son las ruinas que quedan de un castillo que la está pidiendo la arqueología, vamos, una ansiedad tremenda para descubrirlo, pero todavía los arqueólogos no se han atrevido. Siempre se colocan en sitios estratégicos y al mismo tiempo en castillos y fortificaciones que son de primer orden. Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva, el castillo de Montinzón, que hay una fotografía ahí tremenda, que también está pendiente del campo de Montiel, el campo de San Juan. También hay castillos que los arqueólogos se han metido entre comillas, por llamarlo de una forma a mano, pero no en pequeñas fortificaciones que también tienen su encanto. Yo puedo decir, como visita aquí, detrás del castillo, detrás a pocos metros, en una zona de areal que estaba de cereal en la época que se ha segado, allí hay una necrópolis. Hemos visto, pues efectivamente, sepulcros. ¿Este cuál es, Jorge? ¿Cómo? ¿Ese cuál es? El de Benavente. Este es de Benavente, el que hemos visto antes. A la espalda de este está esa zona o ese territorio pequeño en el cual se han visto sarcófagos, o sea, que hemos estado allí viéndolo. Lo que pasa es que no es el de la mesa de picones que hay arriba. No. A la derecha, ¿no? Este es saliendo camino de Piedrabuena a la derecha. Vienes de Alarcos, Alcolea, entre Alcolea y este sí. Las pequeñas, o sea, que está en una época primaveral que está todo cubierto de tierra. Un lienzo de muralla, un camino, que este camino va cruzando el Guadiana, te metes por Picó y sales a Camino Sancho Rey. Las casas, todo el término de lo que es Ciudad Real. Pero vamos, no dice nada, hay que lo de siempre. Una estructura, un lienzo de muralla y solamente lo que conocemos, pero la historia está ahí. Y Benavente, repito, porque el noble que vino a acompañar a Alfonso VIII, al no tener liquidez, pues se le dio el territorio y se le puso el nombre de Benavente del campo de Calatrava. Porque no tenemos que olvidar que la provincia de Ciudad Real, después de la nave de Tonosa, se dividió en tres partes, porque las órdenes militares le ayudaron a Alfonso VIII en las naves de Tolosa, el campo de Montiel, el campo de Calatrava y el campo de San Juan. O sea, toda la provincia nuestra está dividida en esas tres parcelas: Villalta de San Juan, Arena de San Juan, y luego el campo de Montiel, pues tenemos todo lo que es Villarrub, pero lo que es Montiel, lo que tenemos Alcubilla, Villanueva de los Infantes. Esos tres están repartidos entre los tres campos. El del Calatrava más conocido, evidentemente, pero es así, la repoblación se lo llevaron todos los castellanos, leoneses y navarricos, en el buen sentido de la palabra, aragoneses, hasta incluso gallegos. Pasa. Bien. Aquí tenemos nuestras mapas. Todo lo que está de negro es el territorio que tenía o el alfón más reducido del actual territorio de la provincia de Ciudad Real, de la capital nuestra. Aquí está Miguel Turra, fijaos cómo llega la línea. Miguel Turra, aquí tenemos Ciruela, aquí tenemos la Torrecilla, que la Torrecilla es topónimo, custodiando el Jabalón, custodiando el Guadiana, la llanura que tiene Benavente, que es la época, lo que es toda esa zona finca de recursos naturales,
También a la derecha o al este tenemos la cuestión del Guadiana, y luego la parte superior, hacia la izquierda, es el de Benavente, que ese es el que, como mojón de los límites, que tenía Ciudad Real, con otros términos, en este caso Valverde, con este caso Alcolea. Este es solo la atalaya. La atalaya de Ciudad Real, que se conoce como Aben Canes, que evidentemente es un nombre musulmán que se decía que era un alcalí de Calatrava la Vieja y se le puso Aben Canes. Pero vamos, como se le podía haber puesto otro nombre. Era como, digamos, torre de comunicación, pero no hay fortificación, sino que es topónimo, con Calatrava la Vieja y lo que es la zona de Alarcos y Caracuel. O sea que todo es una comunicación de fortificaciones de mayor o menor índole, pero todo era una comunicación en la época musulmana, en el siglo XII y XIII. Pasa. Este es el primer. Vuelvo para atrás. Sí, no, más o menos levantado en el 1850 sobre la provincia, sobre la Ciudad Real, sobre la capital, sobre Ciudad Real. Entonces, es el primero que tenemos, o que se tiene referencia, en el cual está perfectamente el contorno del recinto amurallado de la ciudad. Y aquí es donde se aprecia lo que yo decía al principio. El eje principal, Puerta de Arcos, parque, que viene de Calatrava la Vieja, de Carrión. Cuando Alfonso X el Sabio decide fundar la ciudad, lo respeta, evidentemente, pero a la vez, cuando viene de Malagón por Peralvillo, este es el camino cristiano, que llega también a la Puerta del Parque. Esto es una zona despoblada, como se aprecia. Aquí está la catedral, que es la polémica que hay, que cuál de la iglesia más antigua, si la iglesia, la catedral o Santiago, que está aquí. Entonces, el camino cristiano confluye. La otra puerta, que es la Puerta Santa María, que viene de la dehesa, viene, y siempre todas las calles y todos los caminos confluyen al Carrión, al de Principal. Carmen, Calle de los Reyes, todos. E incluso el que viene por la Puerta Granada, que siempre se le da el nombre a la Plaza San Francisco, Calle de la Mata, a confluir Plaza del Pilar, a confluir al camino, que luego se prolonga. O sea que el eje principal de Ciudad Real, de la fundación, es Calatrava. Este es el que estábamos hablando, confluye con la de Ciruela, con la Mata, que vive con la Ciruela, y todos. Y aquí, para que al distribuir la ciudad, cristianos, musulmanes y la judería, están separados perfectamente por las calles principales y por los caminos antiguos, a los cuales respetan, y no tiene que ver nada con el otro. Que venía de los cristianos por el norte, cogía la calle Altagracia al Alcázar, actualmente por delante, y no tenía que ver nada en el barrio judío con el musulmán o el cristiano, y luego ya se va extendiendo lo que es el barrio cristiano por la catedral, que efectivamente no discuto y no se dice que no hubiese en tiempos una iglesia más antigua, que es posible, y que luego se levantase, ¿no? Porque lo que es el camino principal de cristiano, que viene por Peralvillo, Malagón,
ya no pasa por Calatrava la Vieja, sino que buscan el camino más recto. Calatrava no quiere decir que se abandona Calatrava la Vieja, ojo, en el siglo XIII, sino que buscan un camino más recto a desembocar en la Puerta al Parque, que es donde estaba la Puerta de Arcos. Y esa es lo que es la famosa almendra, el corazón invertido, el plano de la ciudad. Luego ya viene el ensanche. Pero era una ciudad, como diría yo, un poco en desdicha, porque resulta que los documentos que existen, la diferencia que hay desde el 1255 al 1262, pues hay muchos documentos en el cual aquel que venía a poblar estaba exento de tributo, exento de lo que es el paria, en fin, de todo, pero nadie venía. Tuvo que venir el rey Alfonso X en persona para decir, vamos a formar la ciudad porque aquí no viene nadie. ¿Cómo van a venir? Sí, hizo la ciudad en el corazón de la Orden de Calatrava. Si la Orden de Calatrava, cada vez que cruzaba la corona o el rey, tenía que pagar sus tributos. Cuando cruzaba y venía de Toledo, desde Toledo a Córdoba, a la Orden de Calatrava tenía que pagar un tributo, la misma corona. Y si iba por la parte de Santiago, a la Orden de Santiago, un tributo. O sea que había que hacer algo. Y entonces, al final se le ocurrió. Y por eso, fijaos en el 1850, la cantidad de terreno despoblado que había en la ciudad. Pero bueno, y ese es nuestro origen. Así que muchas gracias, y cualquier pregunta que queréis preguntar, y yo con mucho gusto os lo digo. Una pregunta, Jorge. Y amplío. La muralla no era tal muralla. ¿Qué? Que la muralla no era tal muralla, ¿no? Sí, era como... La muralla tenía dos sentidos. ¿Te has hecho la pregunta bien? No, pero no te digo en cuanto a los sentidos que pueda tener separación, Sí, sino sí. a la construcción. Sí, eso es lo que te iba a decir. Esta zona sí era más sólida, la zona nordeste era más sólida por una razón, porque Almagro está aquí, y en esta zona, y Almagro y Miguel Turra estaba aquí, que eran de la Orden de Calatrava. Y entonces el enfrentamiento de los realengos y los villarreños con la Orden de Calatrava era constante. Si es más, el maestre Tellez Girón pasó la ciudad y estuvo a punto de incendiarla, porque los reyes de Córdoba y de Jaén vinieron a ayudarnos, si no, la ciudad se hubiera quemado. Esta parte sólida. Y luego esta otra era tapiar sobre un zócalo, porque era la del oeste, que no había nada, o sea, que no había enfrentamiento, sino el problema era desde la Puerta de Granada hasta Toledo, por esto que te he dicho. Todo este territorio es que la corona se metió, no te voy a decir en el territorio calatravense, pero sí en el límite, y dice, es que esto nos come, como no le hagamos algo, nos comen. Y por eso el enfrentamiento era este. Y aquí estaba lo más sólido, y aquí es donde está la calle La Mata, y todo eso de Calatrava, y aquí es donde está la muralla esa que queda, el recipiente de muralla que queda sólido. Yo lo que puedo decir, aparte de más cosas, claro. Gracias por estar aquí en esta agradable, por escucharme, y si tenéis alguna pregunta, pues... ¿En qué año se quema la judería, Jorge? ¿Perdón? ¿En qué año se quema la judería? La judería en el 1400, en el 1030 y tantos, con el famoso... Sí, al final del siglo que se lo dio a Toledo, del siglo XV. Del XV. De lo